es Dios, dígale. Dígaselo. Porque Él en su amor y en su misericordia nos permite el poder tener la oportunidad de estar en su casa. David dijo que se alegraba con los que le decían: a la casa de Jehová iremos. Y nosotros debemos de estar agradecidos que el Espíritu Santo nos hizo esa invitación esta mañana, puso ese sentir en nuestro corazón y usted está aquí con las fuerzas de Dios. Hay muchos que quisieron venir, pero la cama los arrulló tanto que no los dejó venir, pero el Espíritu a nosotros nos levantó. Vamos rápidamente, hermanos, ahí donde está la palabra de Dios. Y le voy a invitar que abra su Biblia en Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Cómo le dijo Pablo a los Gálatas? Les dijo. No es para nosotros, ¿verdad? Hay muchas versiones. Hay una versión que les dice Gálatas embrujados. Imagínense. Pero es una carta maravillosa. Capítulo 5, versículo 16. La palabra de Dios vive en un presente absoluto. Así como Dios le habló a los Gálatas, así Dios nos va a hablar esta mañana. No le vaya a cambiar su rostro, pues como dijo nuestra hermana que dirigía, que esa alegría, ese gozo, porque a veces parece que como que le dan limón cuando está predicando. ¿Lo tiene? Vamos a leer solo el versículo 16. Pero le voy a dejar de ver que cuando usted tenga el tiempo de estudio pueda leer la carta a los Gálatas para que pueda entrar en el contexto un poco. Vamos a explicar el contexto de esta carta, pero para que usted vaya entendiendo por qué Pablo habla así a los Gálatas. ¿Lo leemos? Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, digo pues. Ese digo pues tiene un contexto desde el capítulo 1 hasta ahí. Dice: andad en el Espíritu, léalo conmigo pues, y no satisfagáis los deseos de la carne. Leámoslo otra vez más. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tome asiento, ya nuestra hermana oraba por la palabra, para que Dios use mi vida y para que Dios lo sujete a usted ahí en la silla, porque a veces dan ganas de salir huyendo, ¿verdad? Para los que toman nota, pero hay unos que son bien inteligentes, que lo retienen todo, gloria a Dios por ellos. Pero para que toman nota le doy el tema, y es la abnegación del cristiano. La abnegación del cristiano. ¿Qué es eso, pastor? La abnegación. ¿Ya ha escuchado esa palabra de abnegarse? Abnegación es la renuncia. ¿Renuncia a qué? A los deseos o intereses personales. O sea, lo que yo quisiera, lo que yo anhelo,
Es esa negación que puede estar en cada uno de nosotros. No sé si usted tiene deseos o no. Hay deseos. Solo hay que irlos evaluando si son deseos buenos o son deseos malos. Porque estos deseos, por eso le hemos titulado la abnegación del cristiano, es la renuncia voluntaria de deseos o intereses personales para agradar, en este caso, a Dios, al Espíritu Santo o a Cristo, como usted lo quiera referirse, siempre es nuestro Dios, tenemos un solo Dios. Entonces, nuestros deseos ya no son personales, sino que, por eso le digo, hay deseos personales y deseos que yo debo de tener para agradar a Dios. Entonces, tenemos deseos, pero en este caso es para agradar a Dios. Pero para agradar a Dios, siendo que es abnegación, yo debo de tener autodisciplina. La autodisciplina que cada cristiano debe de imponerse, no impuesta, sino que debe de imponerse a sí mismo. Por eso se le dice autodisciplina. Yo decido autodisciplinarme. ¿A quién de ustedes le gusta autodisciplinarse? No, si ya no la recibimos de otro, mucho menos nosotros mismos nos vamos a autodisciplinar. Más si nos ponen ahí un plato de pupusas o la cantidad de pupusas. ¿Quién nos disciplina, hermano? Cuando nos ponen ya lo voy a provocar, una buena griliata por ahí adelante y dicen, no, hermano, a mí solo deme el arrocito y la ensalada, la carne, gracias, pero no. ¿Quién lo dice? Yo esperaba que me dijeran, yo ya me iba a sentar ahí cerca a ver si era verdad. Entonces, esto de negarse o de tener autodisciplina, hermanos, de imponernos, es lo que Dios nos está demandando, a tener ese autocontrol en nuestros impulsos, porque somos bien impulsivos. ¿No es así? Sí, somos impulsivos, hermano. Basta que nos provoquen y damos la nuestra opinión, salimos a la defensiva, ¿no? ¿Y sabe qué sucede ahí? Falta de dominio. No le dije demonio propio, dominio propio. Porque más que dominio propio, muchas veces tenemos un demonio propio y accionamos con él, ¿no? Entonces, no, el cristiano debe de tener entonces esa abnegación, esa renuncia, tener el dominio propio. El dominio propio es una faceta del Espíritu Santo y nos ayuda, hermanos, a demostrar o dar a conocer el carácter de Dios en nosotros. O sea, Dios se agrada cuando yo tengo esa autodisciplina y sé retenerme de los impulsos de la carne. No vamos a leer, porque usted sigue leyendo más adelante de este versículo, usted se va a dar cuenta lo que son las obras de la carne y lo que son las facetas del Espíritu o el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y entonces ahí podemos nosotros evaluar qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Amén. Entonces, si hay dominio propio, si está esta faceta en nuestra vida, hay que entender por qué es que Pablo escribe esta carta a los Gálatas. Y vamos a evaluar algunas cosas. ¿Qué estaba pasando en Galacia? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué Pablo le dice en este versículo, digo pues, andad en el Espíritu? ¿Acaso esta carta va dirigida
a la nación o a la región de Galacia o va dirigida a la iglesia de Galacia? A la iglesia, ¿verdad? No es una carta a un país, a una nación, sino es una carta a la iglesia que está en Galacia. Ahora, entonces, vamos comprendiendo que en Galacia, cuando nosotros vamos al contexto de las cartas de Pablo, nos vamos a dar cuenta que en todos los viajes que él hace, misioneros, él siempre va a las sinagogas. Él va a las sinagogas a predicar la palabra de Dios. ¿Quiénes estaban en las sinagogas? ¿Quiénes participaban de las sinagogas? ¿Quiénes se reunían en las sinagogas? Eran los judíos. Entonces en Galacia hay una cantidad de judíos y estos judíos habían aceptado el cristianismo, porque el judaísmo no es lo mismo que el cristianismo. Entonces estos judíos habían aceptado el cristianismo y que los que habían aceptado se consideraban exclusivamente los únicos en tener el privilegio de tener los dones del Espíritu o de tener el Espíritu Santo. Y esto sucede, hermanos, aún en nuestros tiempos, que a veces nosotros nos consideramos mejores. Ahora, ellos, los de Galacia, cuando alguien, un gentil, un esclavo, se convertía al cristianismo, ellos no lo cristianizaban, lo judaizaban. ¿Qué es eso, pastor? Que ellos, aún dentro del cristianismo, querían practicar las cosas de la ley sin la gracia. Ahora, siendo que ellos querían que los que aceptaban a Jesucristo como su único y verdadero Salvador aplicaran la ley mosaica, esto complicaba todo, porque sacaban del contexto lo que era el evangelio que Cristo les había predicado o que Pablo les había predicado. Y este es el cuidado, vuelvo y le repito, mis hermanos, es el cuidado que nosotros debemos de tener, porque muchas veces nosotros queremos cristianizar a las personas cuando debe de ser la persona abnegarse a sí misma. Cuando es la persona que debe de tener un encuentro, una relación con el Espíritu Santo para poder andar en él y no en los deseos de la carne. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ok. Si no, iniciamos de nuevo con otro sistema. Entonces, ¿qué significa eso? Es que los judíos, y ustedes lo van a ver en la vida de Pablo, Pablo era una persona muy celosa de lo que era la ley antes de la conversión. Era una persona, hermanos, muy radical en el judaísmo. Entonces, siendo de que ellos como cultura, como contexto de personas, ellos eran muy celosos, pero no solo celos, sino que eran también envidiosos y veían esta diferencia. Si usted visita todavía Jerusalén o visita Israel, usted se va a dar cuenta el concepto religioso de ellos, que son muy celosos. Y a nosotros, los gentiles, porque nos llaman todavía así en el contexto de ellos, los gentiles, el resto del mundo, para ellos nosotros somos nada. No somos nada. Tanto así que si usted se va al griego, o si usted se va al hebreo del tiempo de Jesucristo, y aún Jesucristo, cuando tiene un encuentro con aquella mujer
que le dice que él no ha venido para los de afuera, sino para los de Israel. Y entonces esa mujer le dice, pero aún los perrillos tienen derecho de comer las migajas de su amo. ¿Por qué? Porque ella está en el contexto que para un judío ella venía a ser como un perrito. Ese era el contexto en cómo veían al resto del mundo, o lo siguen viendo al resto del mundo. Entonces Pablo va a corregir estas cosas a las que tenemos que abnegarnos a nosotros como derechos personales, como enseñanza que hemos tenido, porque el evangelio es para libertad, sea de esclavos, sea de griegos, sea de hebreos, sea de color. No hay para Dios ninguna raza que no pueda ser aceptada por el evangelio. Entonces debemos de entender, mis hermanos, que nosotros como cristianos muchas veces nos volvemos tan religiosos que seguimos actuando con sentimientos, con emociones, con cosas que hemos sido educados del pasado y las queremos introducir dentro del evangelio. Eso es lo que Pablo va a dar a conocer en esta carta. Entonces debemos de ir evitando ciertos impulsos emocionales y aprender a negarnos, a renunciar aún a nuestros derechos. El cuidado que es, hermanos, tener entre la ley y la gracia. Porque la ley no ha sido anulada, como se lo dice Pablo a los Gálatas, sino que la ley viene a ser nuestro ayo. Si usted lo lee, va a encontrar esa palabra ayo en este libro. Y ayo significa el que te instruye, el que te enseña. Ayo era, si ustedes tienen el conocimiento, ¿no?, de lo que es el movimiento de un rey, de un reinado. Cuando el rey tiene sus hijos con la reina, nacen los príncipes. Los príncipes tienen una persona que los instruye, que los enseña. Ellos desde pequeñitos ya van adquiriendo el modelo cómo se debe de comportar un príncipe. Usted sabe que un príncipe, no sé si usted tiene memoria de los hijos de la princesa Diana, que al entierro, usted va a ver esos niños no cambiaron su postura. Un niño común, lo hubiera visto usted tirado en el ataúd llorando por su mamá. No, ellos se mantuvieron porque así habían sido instruidos en mantener su postura y no dejarse llevar por sentimientos o emociones. Entonces, eso es lo que Pablo les está diciendo, que la ley ha sido nuestro ayo. Pero no es que debemos de vivir en la ley, porque el que vive por la ley dice que la cumpla para que sea libre, para que alcance las promesas de la ley. Pero ¿quién las cumplió? ¿O quién las cumple? Entonces ahí viene la gracia. Y es lo que Pablo les va a decir a estos hombres. ¿Cómo es posible que ustedes han conocido la gracia y ahora la gracia la están judaizando o la están llevando a la ley? Y esto es lo que no tenemos, y este es el cuidado que debemos de tener nosotros. Ahora Pablo no va a dar en esta carta ninguna aprobación para vivir en libertinaje o vivir en opresión, porque el evangelio no es opresión, tampoco es libertinaje. O sea, yo no le vengo a imponer un evangelio, sino yo vengo a exponerle el evangelio. Yo no vengo a permitirle a usted, sino que vengo a confrontarlo a usted. Y luego usted
Tiene libre albedrío. Decide usted cambiar o no cambiar, pero no lo puedo obligar. Eso es lo que Pablo está diciendo en su carta. Solo estamos en la introducción, hermano. Así es que cuando salga de acá, usted va a salir a las 3 de la tarde. Entonces, ahora, ¿cómo se da esto, hermanos, para que yo pueda negarme? Para que yo pueda decidir apegarme a la palabra de Dios y no seguir mis impulsos. Es ahí donde viene, o lo que nosotros llamamos, el nuevo nacimiento. No podemos cambiar si no hemos nacido de nuevo. Eso es un mensaje que lo encontramos en la palabra de Dios muy explicado, que nosotros, para que aprendamos a negarnos, para que aprendamos a renunciar, yo debo nacer de nuevo. Y esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, como les estaba pasando a los Gálatas, que el no tener un encuentro sobrenatural, y por eso Pablo les dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Le decía a los hermanos en la oración de servidores esta mañana, que cuando nosotros somos de otra naturaleza, tenemos que tener la misma naturaleza de Dios, que Él aborrece el pecado. Y cuando nosotros tenemos la naturaleza de Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros, a nosotros nos desagrada las cosas de la carne o las cosas del pecado. No nos da placer, sino que nos da angustia, desesperación cuando hemos cometido un pecado, una falta. Y yo sé que ofendí al Espíritu Santo, y yo sé que dañé al Espíritu Santo, y eso a mí me deja inquieto hasta que yo voy delante de Dios y saco todo eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, ¿cómo puede Pablo escribir esta carta a los Gálatas? Le decía, ¿acaso ellos no habían nacido de nuevo? Claro. Pero es que el problema muchas veces, mis hermanos, es que creemos que una confesión, yo creo en el Señor Jesucristo, que Él es el único y verdadero Salvador, y que murió en la cruz del Calvario. Creemos que esa confesión que hacemos cuando pasamos al altar cubrió todo. Dice la palabra de Dios que si creyere con el corazón y confesare con mi boca, entonces. Porque muchas veces solo hacemos una confesión de boca, pero no ha habido una transformación en el corazón, un nacimiento en el corazón. Cuando nacemos de nuevo, entonces la relación cambia en nuestra confesión. Y muchas veces lo vamos a ver cuando las personas verdaderamente son transformadas en la confesión, porque lloran, porque se rinden, porque se ven sucios, se ven hermanos inmerecedores de tanta gracia. Ahora, Pablo, vea lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 3. Pablo va a ver la conducta de ellos, cómo es que se están comportando, y por qué es que les dice, ya no anden en la carne, sino en el Espíritu. ¿Cómo les dice en Gálatas 1:3? Estoy maravillado, pero no un maravillado, hermanos, del crecimiento de ellos. Maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Dice así su Biblia, para seguir un evangelio diferente. ¿Acaso hay otro evangelio diferente? Pero ¿por qué Pablo le dice un evangelio diferente? Por las mismas pasiones de la carne,
Queremos vivir un evangelio cómodo, queremos vivir un evangelio que se adapte a mi manera de vivir. Pero no vamos a cambiar el evangelio, hermanos. Somos nosotros que no nos rendimos, somos nosotros que no nos abnegamos, somos nosotros que no renunciamos, somos nosotros que no nos autodisciplinamos, somos nosotros que no tenemos dominio propio. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Estoy maravillado de que muy pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y es que no queremos, hermanos, renunciar a nuestro estilo de vida, sino que queremos seguir nuestras costumbres. Y Pablo no está de acuerdo en ese sistema. Y creo que ni nosotros, usted como cristiano, estaría de acuerdo en que una persona siga viviendo su vida cuando se considera un miembro de la iglesia de Cristo. Porque cuando yo soy aplicado para tomar decisiones, yo voy a alcanzar los principios de la palabra de Dios. Pero si yo no soy aplicado, yo no voy a renunciar a los deseos de la carne. ¿Me está siguiendo todavía? ¿Sabe por qué no somos muy aplicados? Porque nos falta constancia, nos falta dedicación, nos falta perseverancia. Debo ser perseverante hasta que logro algo. Y si yo sé que hay algo en mí que no me deja avanzar, no me deja crecer, lo que hago me rindo. Y la palabra de Dios no me está llamando a rendirme ante las adversidades, sino a superar las adversidades. Yo debo superar todo lo que la carne me impone, porque esos son los deseos de la carne. Pablo en esta carta va a decir, y lo va a decir también en Romanos, que la carne se opone a lo del espíritu y el espíritu se opone a lo de la carne. Entonces no podemos vivir, mis hermanos, en la naturaleza pecaminosa creyendo que yo estoy agradando a Dios porque vengo a la iglesia, creyendo que yo agrado a Dios porque sirvo, porque doy mi diezmo, porque doy mis ofrendas, creyendo que con eso yo me estoy ganando el cielo. Estoy equivocadamente mal, porque yo debo de tomar decisiones en mi vida, cambiar los defectos que yo tengo para aplicar principios de Dios. Ya no le escuché decir amén, pero yo sigo predicando. Entonces, mi lucha es constante. Y yo debo de tomar las herramientas necesarias para poder vencer los deseos de la carne. ¿Sí? A ver, ¿qué hace usted cuando le viene el deseo de beber café? Usted tiene el equilibrio, el temple, el dominio propio de decir, ya me tomé un café en la mañana y ese me basta. No, nosotros tenemos excusas para decir, es que estoy sin fuerzas, me siento débil, un cafecito me hace bien. Se tomó uno en la mañana, se tomó uno a las 10, se tomó uno a las 11, se tomó uno antes de almorzar, otro después de almorzar, otro para las 3, otro para las 4. Y el salvadoreño tiene un defecto aún más grande, que con el café no se lo puede beber solo. Tiene que llevar pan. Se vuelve más complicada la cosa. Y no se toma el cafecito pequeño, se toma la taza. Entonces, muchas veces nos falta el dominio, porque el demonio ya está. Nos falta el dominio, mis hermanos. Por eso, a ver,
¿a quién le agrada ayunar? Yo no he escuchado hasta ahora decir un hermano decir, ay, esta semana sentí el deseo de ayunar y me metí una semana en ayuno. Difícil escucharlo. Pero cuando tenemos el control de nuestras emociones y de nuestro sentimiento, entonces el Espíritu habla a nuestro espíritu y dice, mira que vas a tener una lucha el viernes de esta semana. Por favor, métete en ayuno y oración para que la puedas vencer. Y entonces usted dice, ay, el Señor me está llamando a un ayuno. Por eso Pablo dice, no andéis en los deseos de la carne, sino andad en el Espíritu. Y entonces nos viene la revelación del Espíritu, porque hermanos, vuelvo y les repito, ¿a quién le gusta ayunar? Ponemos mil excusas, es que yo soy diabético, yo soy hipertenso, es que a mí me duele la cabeza, es que yo tengo úlcera, es que yo no puedo en el trabajo. Yo le puedo decir todas las mil excusas de muchos hermanos que yo he conversado y les digo, ¿por qué no ayuna? Dice, no, porque me da sueño. No, porque me da hambre, me da sed. Es normal todo eso. Pero eso es el vencer las obras de la carne. Eso es tener el autodominio, el autocontrol, tener el dominio propio. Y lo necesitamos, hermano. ¿Usted sabe por qué la carne se opone al espíritu? Así en pocas palabras, ¿por qué la carne se opone al espíritu? ¿Nunca ha entrado en esa curiosidad? Esta carne es tierra y ella no va a ir al cielo. Hay una transformación cuando suene la trompeta o cuando Cristo venga y aún del polvo nos levantará, pero en un cuerpo glorificado. Pero esta carne se opone al espíritu porque en ella está el pecado. En ella está la maldad que se produjo allá en el Edén. Y entonces él está en desacuerdo, este cuerpo, esta carne está en desacuerdo con lo de Dios. Miren, miren lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 17 al 25, así rapidito. Le dije Romanos 7, 17, 25. No sé si okay. Pablo, hermanos, si nosotros podemos tomar a Pablo como punto de referencia, ¿qué nos dice acá? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mira qué pleito tenía Pablo en su carne. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Tiene esta lucha usted? No, quizás solo yo la tengo. No lo veo tan convencido que usted tenga esta lucha. Gloria a Dios, usted ha alcanzado un nivel espiritual. Pero Pablo tenía este problema también. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pablo, hermanos. Pablo tenía esta sinceridad de poder escribir estas cartas y poderlas decir, miren hermanos, aunque yo tengo una lucha con esta carne. Vamos, sigamos. Y si hago lo que no quiero,
Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Siga, porque si no el tiempo nos gana. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y nos sucede que a veces nosotros queremos hacer tantas cosas lindas para agradar a Dios y terminamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y Pablo la vivía también. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Le pongo un ejemplo así bien sencillito, que nos sucede a todos. Para orar, ¿quién es el que lo impulsa a orar a usted? El Espíritu. Pero ¿quién toma la decisión de orar o no orar? Si el Espíritu Santo llega a las 3 de la mañana, lo despierta, el primer pensamiento que le viene es: ve a orar. ¿Qué hace usted? Como es bien espiritual, se levanta. Voy a bañar con agua helada, con agua caliente, con hielo, con fuego, no sé con qué, pero se me tiene que quitar el sueño para poder tener mi cuerpo despierto y mi espíritu dispuesto a orar. ¿Qué hacemos muchos? Si la colcha, la cobija, la sábana la tenía hasta los pies, se la tiró hasta la cabeza, se le enrolló y se dio vuelta para seguir durmiendo. ¿Quién dominó? Ajá. ¿Qué dice Pablo? Solo para ponerle un ejemplo, 24 dice. Usted puede decir eso en la mañana, que el Espíritu le habló de levantarse a las 3 de la mañana y cuando despertó a las 6 de la mañana y tenía que orar, y usted dijo: miserable de mí. Y usted ni se acordó en la mañana. Para querer defender su posición, dice: no sé si estaba soñando que tenía que levantarme a orar, pero algo así me acuerdo. No, miserable de mí, dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero si con la mente yo sirvo a Dios, no me dejo dominar por la carne. ¿Por qué? Porque yo he aprendido. Vámonos un poquitito más adelante, capítulo 8, versículo 8 de Romanos siempre. Porque a pesar de lo que Pablo dijo en estos versículos del 17 al 24, no nos da la licencia para pecar. No nos da el permiso para vivir una vida que le agrada a la carne, sino que dice el versículo 8. ¿Por qué? Y los que viven según la carne. Así es que vaya evaluando si usted ya renunció a los deseos de la carne, si usted está trabajando en renunciar a los deseos de la carne, porque eso dijimos que era la negación al inicio. Es negarme a mis deseos para agradar ¿a quién? En el caso decíamos, sea Dios, sea Cristo o sea el Espíritu Santo. ¿Cómo lograr dominar? Entonces, si ya vimos el problema, si ya vimos que es difícil, ¿cómo lograr dominar la carne? Pues Pablo en sus cartas, en algunas cartas dijo que golpeaba su carne, ¿verdad? Yo hasta ahora no he visto a ningún cristiano entrar con un látigo
pase para adelante, vaya a la iglesia. Hasta que entró por esa puerta y dijo, vaya, ya vaya a sentarse. No. Nadie ha tomado un látigo o no, nadie ha venido tomado del pelo así. Vaya, vaya para adentro, vaya para adentro, vaya para adentro. Nadie ha visto entrar tomado del pelo a sí mismo para poder venir a la iglesia. Pero si nosotros vemos, mis hermanos, que la carne se opone, nosotros la debemos de arrastrar. ¿Cómo la vamos a arrastrar? Entonces, para lograr dominar esta carne, la debemos sumergir en el Espíritu. La debemos llevar. ¿Usted qué hace para que la carne se ablande cuando está cocinando? Tiene muchas estrategias para poderla ablandar, ¿verdad? Y la más común que usan todos los cocineros es meterla a cocer en agua y que herva y que herva y que herva y que herva hasta que esa carne se vuelve suave. Si usted la mete al freezer, ¿qué sucede? Se congela y se endurece. Aunque usted le quiera meter el cuchillo, ¿entra? Absolutamente no entra. Entonces hay que aprender, mis hermanos, a llevar esta carne a donde a ella no le gusta. Por eso le hablaba del ayuno. ¿Le gusta ayunar? No, sométala ahí. ¿Le gusta orar? No le gusta orar, hínquese, tírese al suelo, doblegue esa carne. ¿Le gusta leer? No le gusta leer, llévela a leer. Métase en lectura, hagas, por eso le dije dominio propio, no demonio propio, porque el dominio propio es llevar a dominar su carne. A usted se va a meter en la lectura de la palabra de Dios que a usted no le van a alcanzar 2 horas. Y cuando agarramos un tema de Dios, cuando la leemos sistemáticamente la palabra de Dios, usted no viene a sentir cuando se le fue una mañana, cuando se le fue una tarde, cuando se le fue la noche. No estoy para vanagloriarme, hermanos, pero yo han habido ocasiones que digo, voy a ir a leer mi porción diaria y le digo a mi esposa, ya voy a regresar. Me voy a mi oficina o al lugar donde estudio. Mi esposa se cansó de esperarme, porque cuando entré en el tema, profundicé en la palabra, que no pude despegarme, no me importó más el horario y no me dormía ahí. Estuve con una Biblia, estuve con un diccionario, estuve investigando aquel tema. ¿Por qué? Porque mi espíritu se edifica en la lectura de la palabra. Pero ¿qué sucede muchas veces en el cristiano, hermanos? Agarra el teléfono o entra en la computadora y lo que iba a hacer no lo hizo, se fue por otro lado. Comenzó a ver otras cosas. Y cuando dijo de estudiar, no. Entonces se dejó guiar por la carne. Gálatas 5, 19 al 21. Si usted lo quiere leer ahí, encontramos algunas características de lo que es la carne. Y Pablo termina diciendo en el versículo 1 de Gálatas, cosas semejantes. O sea, no termina ahí. Son aproximadamente 17 cosas que Pablo le va a mencionar a los Gálatas, pero dice, y cosas semejantes a estas. Todos deseos de la carne que nos dominan fácilmente si nosotros vivimos dominados por los deseos de la carne. Entonces, identifica tu estado si es que el Espíritu gobierna tu vida.
Hágase un autoexamen, véase hacia adentro y mire usted quién le está dominando. ¿Usted se puede auto examinar? ¿Qué decisiones tomó esta semana? Decisiones de orar, decisiones de ayunar, decisiones de leer la palabra de Dios, decisiones de congregarse. ¿Qué decisiones tomó? El tiempo que usted dedicó en su devocional, si lo hizo, el tiempo que usted dedicó para la obra del Señor, ¿produjo algo en mí? Porque no esperemos, hermanos, que Dios se manifieste a nuestras vidas si yo no tomo decisiones. Porque en eso se identifica el cristiano, hermanos, en que se entrega. Gálatas 5:24, ¿qué dice? Ahí lo tenemos. Pero los que son de Cristo, no quiero que vaya a tomar una cruz, hermanos, y lo haga literal. No es literal. Eso no es literal como lo ha hecho la religión en estos días que ha pasado de lo que es la Pascua. No. Crucificar la carne es morir a las pasiones y a los deseos. Eso es lo que Pablo está diciendo, que nosotros debemos aprender a crucificar la carne. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese, renuncie a sí mismo. Renuncie a sí mismo. Lo que Pablo dice en Romanos. Lo que no quiero hacer, eso hago. Renuncia a eso. Hasta llegar a un control genuino delante de Dios. Negarse, entregarse, disponerse a que la voz de Dios te lleve a lo que Él quiere en ti. ¿Qué cree que Dios le puede estar pidiendo a usted? ¿Usted cree que Dios le puede pedir su vida hasta la muerte? Yo quiero que vaya razonando en esto, mis hermanos, porque a veces nos aferramos tanto a la vida como que parece que fuera nuestra. O no dice usted, mi vida. Con mi vida, ¿qué dice? No se meta. Así decimos. Así nos defendemos. Yo hago lo que yo quiero. Segundo me, è così. Le dijo el Señor a Pedro, hoy vas donde tú quieres, pero vendrá otro tiempo. Le estoy parafraseando, pero si lo quiere leer está en Juan capítulo 21 versículo 18, si no me equivoco. Pero vendrá otro tiempo en que otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres ir. ¿De qué le estaba diciendo Jesús? De la muerte en cómo tenía que morir. Por eso le digo, Dios le puede pedir su vida completa. ¿Estamos anegados a nuestra vida? Compartíamos ayer con unos hermanos y le decía, ¿cómo se hizo la alabanza? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás,
no vuelvo atrás. Un misionero está de misionero en las aldeas de África con su familia, sus hijos, su esposa. Llega el cacique de ese lugar y le dice: renuncia a tu evangelio o te matamos a los hijos. Y entonces él dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Le matan los hijos. Se van predicando la palabra porque a eso ha sido enviado. Ven, el cacique ve que no cambia y va y le dice: si tú sigues predicando el evangelio, te matamos a tu esposa. Y él dice: he decidido seguir a Cristo. Le matan a la esposa. Y si sigues predicando, te matamos a ti. Regresan por él y le dicen: tú no hiciste caso, vas a morir. Lo asesinan. Y entonces muchos dicen: ¿a qué sirvió la misión de este hombre? Le mataron a sus hijos, su esposa, y perdió la vida a él. ¿Qué causó el evangelio entonces en ese lugar? Cuando regresa otros misioneros para evaluar, se dan cuenta que el cacique y todos se habían convertido a Cristo. Pero ¿quién pagó el precio? ¿Quién pagó el precio, hermano, para que otros alcanzaran la benevolencia de Dios? Y eso muchas veces nos cuesta a nosotros tomar decisiones, renunciar a nuestra carne y poder ser testimonio de lo que Dios quiere hacer en una ciudad. Nadie quiere pagar el precio de decir: yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado, voy a sacrificar mi trabajo, voy a sacrificar mi familia, voy a sacrificar mi tiempo libre, lo voy a dedicar a Dios, porque eso es abnegarnos a nosotros mismos. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él está hablando a nuestras vidas. Eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo de Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ay, pastor, escuchar la voz de Dios o la voz del Espíritu, ese es otro nivel. Yo nunca he escuchado la voz de Dios, me van a decir algunos. A mí Dios nunca me ha hablado, me van a decir otros. ¿Sabe que Dios habla de muchas maneras? Dios nos está hablando en esta mañana. Deje que el Espíritu Santo ministre su vida. Deje que la voz de Dios llegue a su corazón. Porque Dios viene hablando desde Génesis. Dios ha hablado a través de los profetas. En el antiguo tiempo ha hablado a través del Espíritu. Venía el Espíritu y hablaba con los hombres cuando tenían que tomar decisiones. En el caso de Abraham, era el Espíritu el que le hablaba, o en una teofonía, como se dice en el antiguo tiempo, como lo hizo con Moisés a través de la zarza. Pero Dios sigue hablando con la humanidad. Dios habló a través de una burra, de un asno. ¿Cómo es que Dios no le habla a su vida? ¿Acaso Dios un día nos va a condenar a nosotros sin antes habernos advertido?
No, Dios nos va a advertir no una vez, 2 veces, 3 veces, una cantidad de veces antes, para después darnos la recompensa que nos conviene. Entonces, hay que abrir nuestro oído espiritual para poder escuchar a través de alguien que Dios ha puesto delante de nosotros para que corrija nuestros errores, para que cambiemos vidas. Dios usa a los ministros de alabanza, a los escritores de alabanza. Dios los ha inspirado para escribir alabanzas que hablen a nuestras vidas. ¿Cómo es que una alabanza no le ministra su espíritu? ¿Cómo es que una predicación no hace cambio en su vida? ¿Cómo es que el consejo, la conversación que usted tiene con una persona no lo llega a reflexionar que Dios está usando a esa persona para que cambie? Endurecemos nuestro corazón. ¿Y qué pasa cuando endurecemos nuestro corazón? ¿Qué sucede cuando yo no quiero escuchar la voz de Dios? Vea lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 20-22. Para ir entrando ya en tema, hermanos, porque ya se nos hizo tarde. ¿Qué dice? Romanos capítulo 1, versículo 20-22. Porque no vamos a tener excusas. Porque las cosas invisibles de Él, las invisibles de Él, ¿qué son? Su eterno poder, su eterno poder y deidad. Solo tocando estas de la variedad de cosas invisibles que Dios tiene, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo que entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ni un simple ser humano ni un estudioso puede negar la manifestación de Dios a través de las cosas creadas. Basta que usted salga en la noche, en la oscuridad, y vea al cielo y vea las estrellas. Basta que usted llegue a la orilla del mar, no lo tiene ni lejos acá, y usted puede ver la magnificencia de Dios, cómo las olas del mar tienen un límite. ¿Quién se las puso? Dios. Entonces, vamos, 21. Pues habiendo conocido a Dios, mire, no le glorificaron como a Dios. O sea, no le damos el lugar a Dios. No le damos importancia a lo de Dios. Ni le dieron gracia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios en la mañana? ¿Cuánto le dan gracias a Dios en el atardecer? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por los alimentos? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la salud? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por una casa que usted tiene? ¿Cuánto le da gracias a Dios por su familia? Pero se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido, entenebrecido. 22. Profesando ser sabios. Cuando yo no quiero escuchar la voz de Dios, cuando yo me niego al mensaje que Dios me está enviando, ya lo vamos a ver de cuántas maneras. Vea el versículo 24, pasémonos al 24. Resultado, por negarme al conocimiento que he adquirido en la vida de Dios, al negarme al
plan de Dios, a la voluntad de Dios. Dice, por lo cual también Dios los entregó en la concupiscencia de sus corazones, en la perversidad, en la maquinación de sus pensamientos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que dio, con el mensaje, pastor? Tiene que ver que el hombre sin Dios es el que da fruto de estas cosas que Gálatas está diciendo: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes, porque de la abundancia del corazón. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros nos negamos a escuchar la voz de Dios, cuando nosotros no queremos obedecer. No vengo para acusarle, hermano, no, absolutamente no. Yo solo quiero que usted se vaya confrontando, como se lo dije al inicio. Yo no vengo para cambiarlo con fuerza, vengo para que usted entienda la palabra de Dios. Mi deber es exponer la palabra de Dios para que usted pueda entender la palabra. Esa es mi responsabilidad. Ahora, ¿de qué manera Dios nos ha hablado? Hebreos 1:1, ¿qué dice? Dios hablando de muchas maneras. Hoy Él nos habla a través del Hijo. El mundo en general quieren poner en discusión si Jesús vino a la tierra y si Jesús es el Hijo de Dios. Hebreos 1:1 le dije, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, si usted sigue leyendo, nos dice que hoy nos habla a través del Hijo. La misma historia de la humanidad tiene un calendario donde dice antes y después de la misma historia. ¿Y a qué vino Jesús? A enseñarnos que hay un reino, que Él había descendido para traernos el evangelio, las buenas nuevas que Dios tiene preparadas o había preparado desde antes, dice Efesios, de la creación del mundo, para salvarnos. Ahora, es difícil escuchar la voz de Dios. Mire, Dios hace un trabajo extraordinario. Ezequiel capítulo 36, versículo 25-27 nos habla del proceso que Dios hace para que el ser humano pueda ser sensible a la voz de Dios. Por eso es que Pablo va a hablar de la ley y de la gracia. Porque hay cosas imposibles con la fuerza del ser humano poderlas alcanzar. Pero por eso Dios cambia ese corazón que está lleno de idolatría, de hechicería, de enemistades, de pleitos, de celos, de ira. Dios quita ese corazón endurecido y comienza a esparcir, dice Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y cuando hablamos de idolatría, hermanos, no estamos hablando de una imagen de yeso. Estamos hablando de lo que ocupa en nuestra vida el primer lugar. Eso es idolatría. Cuando a Dios le hemos quitado su espacio y ese espacio lo ocupo para mis deseos, para mis cosas.
Y que el Señor esparza agua hoy sobre nuestras vidas. Que el Señor lave hoy nuestro interior. Usted no debe salir igual de acá. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne. Lo que Pablo está hablando de la carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Qué significa les daré un corazón de carne? Quitaré el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Es aquel corazón sensible. Es aquel corazón que puede percibir de parte de Dios. 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice? Mi espíritu. Está con letra mayúscula, mi espíritu. Lo que Pablo está diciendo, digo pues, andad en el espíritu. Pondré mi espíritu y haré. ¿Qué? Que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis. Le dije en la introducción, no está abolida la ley. La ley es el ayo, el que nos instruye. Pero ahora ya no es el fariseo. Ahora yo le estoy instruyendo acá, pero la palabra queda en su corazón. Yo no sé qué va a ser más tarde. Yo no sé qué va a ser mañana. No sé cómo se va a comportar esta semana. Pero la ley de Dios está escrita en su corazón. Está escrita en su corazón. Porque hoy ya no nos persigue la ley. Tenemos el Espíritu. Él puso su Espíritu sobre nosotros. Entonces, la voz que nosotros debemos sentir es la voz del Espíritu. ¿A quién nos habla la voz del Espíritu? A nuestra conciencia. ¿Se recuerda que le hablaba el domingo de la conciencia? Ahí Dios nos habla a la conciencia. La conciencia es aquella que te acompaña a la eternidad. La conciencia es la que acusa a los pecadores. La conciencia es la que te hace libre. ¿O no usamos esa frase? Yo sé cómo tengo mi conciencia. Yo sé que no he hecho nada malo. Pero se esconde. Pero evita. Porque su misma conciencia, usted sabe bien cómo vive. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 4. ¿Qué dice? Ahora pues, Pablo hablando a los romanos le dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están. Esta es la gracia. Esta es la gracia. La pregunta es, ¿quiénes son aquellos en los cuales no hay condenación? Los que andan en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos,
¿Es así como dice la palabra o me la estoy inventando yo? 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es la gracia que fue derramada en aquella cruz del Calvario. Las cosas que nosotros no podíamos alcanzar, Cristo las alcanzó y nos las ha dado a nosotros. 4. No, 3, ¿no? Porque lo que era imposible para la ley, ¿sí? Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, pero Él no era pecador, Él no nace de la simiente pecadora del ser humano, Él es engendrado por el Espíritu Santo, es el nuevo Adán. Y en el antiguo tenemos al Adán que fue creado en el Edén, pero Cristo es la nueva simiente. Él es sin pecado, pero tomó nuestro pecado para hacernos libres a nosotros. Dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, en su carne. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos en la carne, sino conforme en ese nuevo corazón que habla Ezequiel. Volvió el Espíritu. ¿Qué es lo que murió allá en el Edén? Cuando dice ciertamente morirás. ¿Qué es lo que murió ahí? El hombre, el cuerpo del hombre. No, él siguió viviendo. Murió la conectividad del hombre con Dios. Se rompió esa relación porque murió la parte espiritual del ser humano. Por eso es que dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Él aborrece el pecado, hace división, dice Isaías en el capítulo 59. Hay un distanciamiento entre el pecador y Dios, pero Cristo vino para reconciliar al hombre para con Dios. Entonces, el sacrificio de Jesús nos libró de la condenación que había para nosotros. Por eso cuando usted va a Juan, en el capítulo 3, cuando Jesús está hablando de que el hombre, capítulo 3, versículo 17, donde habla de que la incredulidad es la cosa que aleja al ser humano de Dios. Pero que Cristo vino a unir por fe a los que creen en Él. Te dije, estábamos en para que la justicia de la ley cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu es negarme a mí mismo, es dejar el pasado y enfocarme en lo porvenir. Yo ya no camino a ciegas, hermano. Por eso tengo que andar en el Espíritu, porque el Espíritu guía mis pasos. Eso es andar en el Espíritu. Eso es agradar a Dios. Buscar siempre agradar a Dios y no agradarme a mí mismo. Uy, ya hace calor, ¿verdad? Si usted va a la orilla del mar, ¿cómo está ahorita? Hay gente que ya comenzó a asar carne ahí. Cuando venga a terminar septiembre, esa gente está bien morena ya. Pero ellos le están dando placer a la carne. Usted acá por rato despierto, por rato dormido, pero está luchando.
quiere dominar la carne. Y eso es lo que Pablo está dando a conocer aquí, hermanos, que ya no debemos andar en nuestros deseos, sino en el Espíritu. Mire que todo este trabajo que Dios hizo, tenemos poco nosotros de decir que es un sacrificio nuestro. O sea, Dios, vuelvo a Ezequiel, miren, Dios dice que quitó el corazón, un intervento, quitó ese corazón de piedra, puso un corazón nuevo. Al corazón nuevo es la nueva naturaleza o la nueva relación. Con ese corazón Dios se va a relacionar. ¿Por qué? Porque ya no está conforme a la carne o al corazón endurecido, sino que ese corazón se vuelve sensible. Ahí está el espíritu del ser humano, que es con el cual va a tener conectividad con el Espíritu Santo para comunicar. Pablo, nuestro Señor Jesucristo lo va a decir en muchas ocasiones en los evangelios. No me quiero salir del tema, pero ahí podríamos alargarnos más, ¿verdad? Cuando él habla en el capítulo 17 de Juan, donde dice: yo en ti, tú en mí y yo en ellos. Es la relación que tiene el nuevo nacido. Entonces, cuando nosotros vemos, mis hermanos, todo esto, a mí me sorprende, y yo siempre les pongo ejemplos, ¿no?, de mi trabajo en lo que yo he sido. Y esto es como que a usted ha tenido un carro nuevo que va a la agencia. Bueno, hoy en las agencias ya no lo hacen, pero antes en la agencia, aunque daban la promoción y le decía: le vendemos el carro a tal precio, o sea, un precio de oferta. Y le decían: le entregamos sus llaves con el tanque full. Y usted llegaba ahí, arrancaba su carro, ¡zum!, se sentaba en él. Usted tenía para hacer 700 kilómetros, porque los tanques antes eran grandes, hoy los hacen pequeñitos. Igualmente en lo espiritual, Dios nos transforma, es una transformación, una regeneración que Dios hace dentro y te pone bien guapo, te pone bien lindo, te cambia tu identidad y te dice: vaya, camina en tu nueva identidad, en tu nueva vida. Eso es lindo, hermano, lo que Dios hace. Nos da todo listo, todo pronto para que nosotros podamos caminar en esta vida. Romanos, vamos de nuevo a Romanos, capítulo 8, versículo 13 al 15. Ya vamos terminando, hermano, no tenga paciencia. ¿O ya se cansó? No, si apenas llevamos 2 horas. Pablo pasaba las noches predicando, tanto así que se le dormían y se caían. Esperemos que no nos caiga la hermana que está ahí arriba. Se le caían del techo, se morían, los resucitaba y seguía predicando. Le dije Romanos 8, 13, 15. ¿Qué dice? Este pastor ha ido a buscar todos los versículos que tienen que hablar de la carne y del espíritu, ¿no? Porque si vivís conforme a la carne, diga conmigo: ay. Dígalo, no tenga miedo, diga: ay. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne. Un poco contradictorio este versículo, ¿no? Si vivo conforme a la carne, muero. Pero si vivo conforme al espíritu, hago morir las obras de la carne, pero viviré. Qué bueno es nuestro Dios. 14. Porque todos los que son, ¿qué? No, dígalo conmigo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son.
El mundo, la religión y todos dicen, todos somos hijos de Dios. Pero acá Pablo está diciendo que los que son guiados conforme al Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. 15. Pues no habéis recibido, lo que decía Ezequiel, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Qué significa eso, Abba Padre? Papito lindo, papito precioso. ¿Ah? Usted dígale a un hijo que lleva una mala relación con Dios, que le diga papi, que le diga mami, te amo. No, salen palabras ofensivas. Apártate de mí, mamá, apártate de mí, papá. Déjame. Yo no quiero saber de ti. Sí, cuando no hay esa relación, cuando hay una buena relación, va el hijo y ve a su mami en la tarde, en la mañana, a la hora que una hora ha pasado, pero ya le extraña. Eso es cuando hay una buena relación. Y Pablo está diciendo, cuando somos hijos de Dios, nosotros le decimos, Abba, Padre, papito lindo, lo enamoramos, queremos estar con él. Por eso le decía, si nosotros somos del Espíritu, vamos a anhelar leer su palabra, vamos a anhelar tener oración con él, vamos a anhelar hacer ayuno para hacer morir la carne y tener una relación con Dios. ¿Me está siguiendo, hermano? No, yo lo veo así. No, pero es que mira, hermano, cuando nosotros tenemos una identidad en Dios, cuando usted sabe lo que es en Dios, uno, ya no dicen, ay, ya viene aquel borracho, porque ya no soy borracho. Dos, ya no me llaman por el apodo, porque ¿quién de nosotros no tenía un sobrenombre? Y si no tenía un sobrenombre, sus amigos lo llamaban con una mala palabra, con una palabra ofensiva. ¡Hey, tú! Yo tenía amigos que no sabían ni cómo me llamaban. ¿Por qué? Me decían el apodo. ¿Por qué me llamaban con malas palabras? Un día vino una persona a buscarme al lugar donde es mi esposa, preguntar por mi nombre. Y nadie pudo darle información de mí. No, no lo conocemos, no sé quién es. Pero cuando usted se hace cristiano, usted es identificado, dicen el aleluya, el evangélico, el que anda con la Biblia bajo el brazo, el que anda cantando, el que anda siempre saludando. ¿Por qué? Porque tenemos una identidad en Dios, hermanos. Ya no andamos en la carne, andamos en el Espíritu. Eso es haber renunciado a las obras de la carne y hoy tenemos la dirección de parte de Dios. Hoy somos llamados discípulos de Dios, hoy somos llamados hijos de Dios. ¿Está conmigo? ¿Fue fácil? ¿Es fácil? No es fácil. Y lo vemos aún en la vida de los discípulos cuando Jesús les dijo, ok muchachos, la hora ha llegado en que yo debo de ser sacrificado. Pero una cosa les pido, váyanse a Jerusalén, reúnanse ahí y esperen la promesa del Espíritu. ¿Qué hicieron aquellos hombres? Obedientemente se fueron a Jerusalén, esperaron la promesa de Dios. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos aprendieron a negarse a sí mismos. Pero tuvieron que obedecer.
Tuvieron que tomar decisiones. ¿Usted cree que fue fácil para los discípulos tomar las decisiones que tomaron después de que Jesús es crucificado? Que no tienen todavía la promesa del Espíritu Santo. Porque la promesa del Espíritu Santo llega 10 días después en que Jesús es levantado. Se va a Hechos, lo va a encontrar en el capítulo 1, versículo 2 de Hechos. Ellos en 10 días que están en el aposento alto, ellos se están amalgamando todas esas cosas de la carne que son las que a nosotros nos dividen, que causa entre nosotros roces. ¿Por qué? Porque ahí estuvieron reunidos, hermanos. Y si a uno no le gustaba la pasta, no es que le hicieron pupusas. Y si a uno no le gustaba el verde, no es que le dieron papa. Eso es llegar a vivir en comunidad, en que yo acepto lo tuyo y tú aceptas lo mío, porque ya no es obra de la carne, sino que el Espíritu nos une. O sea, a mí me da agrado cuando a un italiano, a un peruano, a un ecuatoriano me dice: pastor, me gustan las pupusas del Salvador. Pero hay quien que solo porque las ve feas dice: uy, esa cosa no. Lo mismo puedo decir yo, hermanos. A mí me gusta el ceviche, el caldo de bolas de los ecuatorianos, la papa, la huancaína. Yo le digo a muchos hermanos: ¿por qué no nací en Sudamérica? No sé cómo estuviera. Si ya con las pupusas estoy así como estoy. Pero he aprendido. Le decía a unos hermanos esta semana: el primer plato que me pusieron cuando llegué a la Italia, espaguetis al pesto. ¿Sabe cuánto? Dije yo, pues, mejor frijoles con tortilla. Pero no había otra cosa que comer. Pero dije, bueno, vamos. Ya era un problema agarrar los espaguetis, porque allá los hacen partido las mujeres salvadoreñas. Y enrollar esos espaguetis en el tenedor, eso fue un trabajo extraordinario que yo hice. Y cuando lo llevo a la boca, por vergüenza no pedí más. Tanto así que yo pasé semanas comiendo espagueti al pesto, porque me gustaron. Hay cosas entre nosotros suyas que a mí no me agradan, y de usted y mías que a usted no le agradan. Pero eso es que nos vayamos conociendo y nos vayamos entendiendo. Ellos dicen que se reunieron, hermanos, en el aposento alto. ¿Sabe cómo roncaban esos? ¿Sabe cómo han de haber volado las almohadas, los zapatos, por tal de despertar al que estaba roncando ahí? Pero cuando vino la presencia del Espíritu Santo sobre ellos, algo pasó. Que ya no eran solo ellos, porque en el primer discurso de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? ¿De dónde salieron esos 3,000? Eran los mismos que habían seguido a Jesús, y que esos mismos, ¿usted cree que lo seguían con buenas intenciones? La intención de ellos era llevarlos también a la crucificación de Jesús, pues ya habían quitado a Jesús. Era mucho más fácil quitar a sus discípulos. Pero eso no llevó a aquellos hombres a temer a la muerte, a temer a lo que le podían hacer a la carne. Eso es andar en el Espíritu, hermanos. Eso es tomar decisiones en la vida, negarnos a nosotros mismos para esperar que Dios se glorifique en nosotros. Voy concluyendo acá.
Entonces el cristiano debe aprender ¿a qué? A renunciar a nuestros propios derechos. Por eso Pablo va a decir, ya no vivo yo. Fácil, ¿verdad? Es fácil decir, ya no vivo yo, mas Cristo. Cuando nos construimos una vida, cuando nosotros tenemos planificado, ¿quiénes planifican sus vacaciones, no? Hay quienes que planifican, uy, hermanos, mire, mi esposa está en la parte de atrás. Teníamos 2 años de que queríamos cambiar casa, queríamos hacer el mutuo. Buscábamos casa y una cosa, o era la otra, o era esto, o era aquello. Nos costó poder entender lo que Dios quería hacer con nosotros. Todos nuestros planes quedaron allá. ¿Usted cree que yo estoy acá así? Dios ha hecho nuestras vidas. Dejar un trabajo, dejar un lugar donde tienes todo para venirte a aventurar qué es lo que va a ser de tu vida. Eso es renunciar a tus derechos. Y Pablo nos da el ejemplo, mis hermanos, cuando él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él no se preocupaba por lo que tenía que hacer para sí, sino lo que tenía que hacer para la obra de Dios. El cristiano debe de aprender a vivir en libertad y no en libertinaje. Porque el evangelio es libertad, mas no es libertinaje. Tú debes de someterte, así como te sometes a las leyes de tránsito, porque te caen la multa, porque el policía te puede estar viendo, te pueden controlar. Así tú vives tu vida en este mundo. Hay un espíritu que te controla las 24 horas, su 24, y te habla tu conciencia cuál debe de ser tu comportamiento. No es una esclavitud, porque tú haces las cosas voluntarias. Pero esa es la libertad que tenemos, porque hemos aprendido a dominar nuestra carne. Al inicio de este año estábamos en una oración de servidores en la iglesia central y hablaba con ellos y dice una joven: pastor, yo creo que este año me retiro en un año sabático. ¿Sabe qué significa un año sabático, no? Sábado significa descanso. Y entonces ella dijo: me tomo este año sabático, este año descanso. Yo voy a renunciar al servicio. Yo dije: ay, Señor, esta joven. Yo estoy para iniciar la meditación que se hace en cada oración. Y cuando ella me dice eso antes de la oración, bueno, le dije: bueno, pídele dirección a Dios. Le dije: no, y basta. Y cuando estoy haciendo la meditación, veo la joven que se me queda viendo. Y me veía y me veía. Al final de la oración me dice: pastor, ya cambié de decisión. ¿Y qué pasó? Ya no quiero el año sabático. ¿Por qué? Porque la palabra lo confronta a uno. Y cuando la palabra te confronta, tú debes de tomar decisiones. Eso es escuchar la voz del Espíritu. No se lo vengo a decir yo, hermanos, porque ay, el pastor nos está obligando. No, yo no estoy obligando a nadie. Son decisiones que usted debe de tomar guiado por el Espíritu Santo. Porque eso es aprender a escuchar la voz de Dios. Si usted está esperando que Dios se le presente con truenos y relámpagos y haga temblar la tierra, no sé si va a suceder. Yo sé que Dios habla de muchas maneras
y aprendamos a identificar la voz de Dios, así como sabemos identificar la voz de la carne. Porque la carne pide y muchas veces le damos ese deseo. ¿No es así? Termino acá. Juan capítulo 16, versículo de 12 al 13. Póngase de pie. Juan capítulo 16, versículo 12-13. ¿Verdad que no es fácil lo que Dios nos dice a nuestras vidas? ¿O usted considera que es fácil lo que Dios nos demanda? No sé si usted lo ve con facilidad, pero a unos discípulos dijeron, Señor, dura es tu palabra, dura es tu palabra. Juan capítulo 16, versículo 12-13. Jesús hablando con sus discípulos les dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿ya vino el Espíritu de verdad? 2026 años atrás, después de 50 días que Jesús había sido crucificado, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y vino para quedarse con la iglesia. Entonces dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, nosotros estamos en nuestro rema trayendo su presencia. Para traer la presencia de Dios a nuestras vidas, nosotros tenemos que aprender a negarnos, a renunciar. Porque ¿quién va a querer caminar en desacuerdo? O sea, si vamos a tomar un camino, pongo un ejemplo. Si yo voy a ir a la montaña, una montaña que la debo de escalar con lazos, con herramientas, con martillo, con clavos, con cosas que tengo que ir poniendo. Yo necesito un acompañador que resista y que conozca tanto la montaña como la dificultad que hay para subir a la cima. O sea, yo no me voy a tomar una persona que no conoce el sistema de escalar. Debe de conocer. Entonces, yo voy a tomar el camino para seguir. El Espíritu Santo dice que ha venido para acompañarnos, pero esto es de valientes. Tomar decisiones y seguir el camino es de valientes. Por eso nosotros encontramos en la palabra de Dios que Jesús siempre, el Señor siempre dijo, o Dios siempre dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Si esto el Señor nos está demandando traer su presencia, es porque algo hemos descuidado. Es porque el camino que teníamos que haber seguido lo desviamos. Pero es tiempo de iniciar, de recobrar fuerzas y seguir adelante. Esto no, esto de reconstruir o de restaurar no se hace una sola persona, lo vamos a hacer juntos, lo vamos a hacer todos. La colaboración de todos nos va a llevar a triunfar.
solo con nuestras fuerzas. No, el Espíritu Santo nos demanda de andar en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, si hacemos como el Espíritu dice, entonces nosotros vamos a triunfar. Vamos a alcanzar los propósitos de Dios. Cierre sus ojos. Señor, gracias por tu palabra que ha sido predicada esta mañana, Señor. Dice los salmos, Dios mío, que lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder caminar ahí donde tú nos estás iluminando cada paso que tenemos que dar, cómo tenemos que comportarnos. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Levante su voz ahí donde está. Dígale, Señor, yo necesito ser guiado por el Espíritu Santo. Yo necesito tomar decisiones que agradan a ti, Señor. Quizás son desagradables a mi carne, quizás son desagradables al mundo que me rodea. Quizás esto puede traer conflictos en mi familia. Quizás esto puede traer conflicto en mi trabajo. Quizás esto puede traer conflicto en mi persona. Señor, pero yo no estoy para agradar a la carne. No estamos para agradar al mundo. No estamos para agradar, Señor, al príncipe de este mundo, Señor, sino que queremos agradarte a ti, oh Dios. Vamos, órele ahí al Señor. Órele a Dios y dígale, Señor, quiero ser útil en tus manos. Quiero aprender a negar